Bueno, muy buenas tardes. Aquí vamos ahora a exponerles un ciclo de refrigeración con dos fluidos distintos, dos fluidos refrigerantes distintos. Esta exposición está hecha por Juan José Muñoz Gutiérrez y María José Gómez, dos estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana para la materia de termodinámica clásica. Bueno, principalmente vamos a hablar del índice que tenemos. Primero el mapa mental del R134A, que es uno de los fluidos de congelamiento o congelación. El mapa mental del otro fluido que es R152A. Estos se encuentran en las diapositivas numeradas a continuación ahí. El diagrama del ciclo de refrigeración con todos los componentes y los flujos. Las entalpías calculadas con el modelo de Penn-Robinson y la ecuación la división de ecuación, el modelo de cálculo que se usó, las ecuaciones y los resultados obtenidos. Después tenemos la selección y justificación de cuál de los dos líquidos es más conveniente para el ciclo o para el refrigerador y la bibliografía de toda la información que se obtuvo en el trabajo. Siguiente, siguiente página. Bueno, como el refrigerante R134A, realizamos un mapa mental para así como resumir características importantes en las cuales tenemos como sus usos y aplicaciones, que básicamente es en la refrigeración, tanto doméstica, industrial y comercial, como lo son las neveras y demás. Y también se utiliza como aire acondicionado tanto en las residencias como en el transporte y otros usos que también se le pueden, pues, como atribuir centrifugados. Algo para tener en cuenta es el almacenamiento. Debe estar en un lugar con buena ventilación, una temperatura a menor de 50 grados Celsius, lejos de calderas o desagües abiertos. Y como riesgos que se pueden tener tanto a la hora de almacenar como en la salud, es en cuanto a la salud, que sea por inhalación, estar expuesto mucho tiempo como a este refrigerante, a este gas, quemaduras por frío y ya como almacenamiento hay que tener en cuenta que es un gas bajo presión. Bueno, ok. Aquí tenemos otro mapa mental, pues ya este es directamente del R152A, que este es más que todo un gas refrigerante. Sus usos y aplicaciones son relativamente bastante parecidos, la que es la refrigeración, también unos más diferentes ya propulsor de en aerosoles, o pues se inyectan los aerosoles, agente espumante, mezclas refrigerantes para diferentes neveras refrigeradores, refrigeración comercial y refrigeración en automoción o en automóviles. Riesgos, de aquí ya son directamente riesgos de la utilización de este gas, ya que sería que este es inflamable, o sea que es muy volátil. Gas a presión, este gas está almacenado a presión, así que es muy probable que si de pronto la válvula del propio cilindro está mala, puede ocasionar un accidente al salirse a mucha presión y obviamente posibilidad de explosión al mantenerse a una temperatura en aumento y calentarse mucho. Ya en el almacenamiento, teniendo en cuenta todas estas precauciones, se tiene que tener en cuenta que tiene que estar alejado de fuentes de calor, un ambiente propicio, un ambiente con una temperatura controlada, que esté bien ventilado, espacioso y además de protegerse de la luz solar para evitar que posiblemente se caliente con la radiación. Siguiente diapositiva. Aquí ya podemos ver el diagrama del ciclo que vamos a operar o que vamos a demostrar, y al que se le van a inyectar estos dos diferentes fluidos, que es un ciclo de refrigeración compuesto por un condensador, un evaporador, un compresor y una válvula de expansión, un dispositivo de estrangulamiento. El condensador y el evaporador son en sí mismos dos intercambiadores de calor y obviamente pues tenemos el compresor al cual le sale trabajo, pues realiza trabajo. Y tenemos los flujos
el flujo uno, el flujo 2, el flujo 3 y el flujo 4, cada flujo numerado, y las condiciones de cada uno, temperatura y presión. Temperatura de cada uno y presión de cada uno. Listo. Por otro lado, inicialmente debíamos conocer como las entalpías de cada una de las corrientes con cada uno de los refrigerantes. Para hallar estas entalpías, lo que hicimos fue utilizar las hojas de cálculo con Penn Robinson, teniendo en cuenta como las funciones de desviación y demás. Entonces, para el R134 en la corriente uno, 2 y 3 y 4, ahí en la diapositiva podemos ver sus valores, y para el R152A también fueron respectivamente las entalpías que están digitadas pues ahí como lo pueden ver en la diapositiva. Listo. Inicialmente deberíamos saber qué flujo de refrigerante necesitamos para producir 10 toneladas por día. Entonces, lo que nosotros realizamos fue un balance de masa, lo que nos quiere decir que el flujo de entrada es igual al de salida, en este caso M1 es igual a M4. Listo. Este balance se realizaba en el evaporador. Entonces, al hacer el balance de energía, tuvimos en cuenta que pues era estado estacionario, no había trabajo, no había energía potencial ni cinética. Y nos quedaba ahí, como lo pueden ver, la formulita o el modelo de cálculo en el cual debíamos hallar nuestro H4 menos H1 correspondiente a cada uno de los refrigerantes, que también ahí podemos ver sus valores. El Q baja, que para ambos era igual, ya que se tenía como el mismo calor latente que entraba como al ciclo, y las mismas 10 toneladas por día. Lo que nos iba a cambiar era como el H4 o la diferencia de entalpías. Bueno, aquí ya hablamos de el flujo LM punto o el flujo másico de agua de enfriamiento que se utilizaba en el condensador específicamente. Entonces, primero pues tenemos el hecho de que son los M puntos, las masas que salen iguales a las que entran, y podemos juntarlas en la masa que entra y sale del refrigerante y la masa que entra y sale del agua de cada uno respectivamente. Aquí, pues con la idea de hallar el M punto de agua. Entonces hacemos el balance, después del balance de masa, hacemos el balance de energía, cancelando Q y W, ya que estamos tomando como volumen de control todo el intercambiador completo. Así que, como no nos mencionan salida o entrada de calor de todo el intercambiador con el ambiente, ni un trabajo realizado por el intercambiador, ninguna otra máquina o en sobre este mismo, se cancelan estos dos términos. Luego cancelamos los términos de energía cinética y energía potencial, y nos queda sencillamente igualado a cero la masa del refrigerante por la diferencia de entalpías de los flujos más la masa del agua o el M punto del agua por también su diferencia de entalpías, que estas se calculan con el modelo Penn-Robinson y sus ecuaciones de estado, y directamente de la diferencia de H5 y H4, la diferencia de entalpías de específicamente este flujo de agua, se calculó también con este mismo, y obtuvimos este resultado, 41,86 kilojoules kilogramos, que es kilogramos. Entonces, tenemos que el flujo de agua para el R134A nos dio que el flujo de masa, de flujo másico de agua que se debe tener, sería de 4,53 kilogramos segundo, y con una diferencia de entalpías de menos 36,8237 kilojoules kilogramo. Y el flujo de agua flujo másico de agua que se debería usar en el R152A es de 0,11 kilogramos segundo, con una diferencia de entalpías de menos 76,78 kilojoules kilogramo. Bueno, continuamos con hallar el trabajo del compresor. Entonces, en este realizamos unas suposiciones similares, lo asumimos adiabático, no hay energía cinética, no hay energía potencial, y nos quedaba pues el siguiente, pues sí, el siguiente modelo de cálculo que podemos ver ahí.
Y teniendo en cuenta que nosotros nos estaban pidiendo el trabajo y no la potencia, entonces lo que hacíamos era dividir la potencia sobre el flujo másico. Teniendo en cuenta que nuestro flujo másico para el R134A es 4,53 kilogramos segundo y para el 152A 0,11 kilogramos segundo, hallamos la diferencia de entalpías con la misma hoja de cálculo y ya así podíamos saber cuál era el trabajo que necesitaba el compresor para poder funcionar adecuadamente en este ciclo. Y por último, hallamos el COP, que es como la eficiencia del ciclo, que también va a funcionar este ciclo de refrigeración, que como lo podemos ver ahí, la fórmula pues es el Q baja, o sea, el calor que entra al evaporador sobre el W, o sea, sobre el trabajo del compresor. Ya habíamos hallado el Q baja, que era como el que nos daban, era un dato, y el W del compresor, que anteriormente lo hallamos. Entonces ya dividíamos esos dos valores y así obteníamos como la eficiencia del ciclo. Bueno, a continuación vamos a presentar dos diapositivas. En la primera vamos a mostrar todos los resultados de los que ya hemos hablado, pero obviamente pues realizados con el modelo de cálculo que es la hoja de cálculo y las ecuaciones de estado y Ben Robinson. Teniendo del R134A el flujo másico 4,53 kilogramos segundo, flujo másico del agua 3,98 kilogramos segundo, trabajo del compresor y COP, que el COP es de 2,83 y el trabajo del compresor es de 116,43 kilojoule kilogramo. Y respectivamente el 152A, R152A, flujo másico de 0,11 kilogramos segundo, flujo másico de agua de 0,20 kilogramos segundo, trabajo del compresor de 132,13 kilojoule kilogramo y un COP de 2,49. Y en la siguiente diapositiva tenemos los resultados que ya se han presentado anteriormente en otro trabajo, que fueron calculados con tablas específicamente de estos dos refrigerantes, tablas, por decir, estipuladas, escritas y allá y buscadas en internet. Y lo que, pues para no repetir los datos que se mencionaron anteriormente, se puede ver que estos datos realmente son muy parecidos y muy cercanos a los que se mostraron en la diapositiva anterior, o sea, calculados con el P. Robinson, por lo cual podemos llegar a la conclusión de que aunque se hicieron por métodos relativamente distintos, las tablas no están lejos de lo que sería algo realizado con un modelo de cálculo completamente en Excel y con ecuaciones pues con ecuaciones como Penn Robinson y ecuaciones de estado. Y ya pues la siguiente sería como la solución el líquido seleccionado. Listo, para nuestra selección y como la justificación del por qué elegimos tal refrigerante, básicamente tuvimos en cuenta el COP, que es la capacidad de rendimiento del ciclo. Este se supone que debe ser lo mayor posible para una buena eficiencia, es decir, entre más grande sea mi COP, mi ciclo va a ser como más eficiente, por decirlo así. Entonces, por esto hicimos la elección del refrigerante R134, ya que este tenía una eficiencia de 2,83. Aún así, teniendo en cuenta de que el 152 no se alejaba mucho de este valor, pero este era como mayor, por decirlo así. Y también tuvimos en cuenta para descartar el otro, ya que eran valores muy cercanos, es la demanda de trabajo. En el R134A se necesitaba un menor trabajo para poner a funcionar nuestro compresor, a diferencia del R152, así que hicimos este análisis y esto sería un menor costo en la operación del mismo ciclo. Y ya por último, acá tendríamos como la bibliografía que se utilizó para realizar como los mapas mentales o la información que necesitábamos como para ejecutar este trabajo de aplicación número 2. Listo, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.